Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Efectivamente, estamos más cerca, seguimos. Recuerde nuestro canal en YouTube, Más Cerca RD. Conectado 24 horas, entre, comparta, actualícese y siga siendo parte de la familia Más Cerca. Y vamos a hablar de ley de extinción de dominio. ¿Con qué se come eso? ¿Le afecta a usted que vende rulos en una esquina? ¿O a usted que tiene una villa en un lugar exclusivo de Santo Domingo? Precisamente, perdóname, Anibel, que a modo de información y que sirve de refuerzo a la presentación que vas a hacer a continuación, la Cámara de Diputados acaba de aprobar en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominios con algunas modificaciones. 37 modificaciones. Señor, o sea que es un proyecto muy diferente, no lo he leído, porque como bien dices, eso lo aprobaron hace unos minutos, entonces no hemos leído las modificaciones hechas, pero sí que son 37 y a partir de ahí, pues el proyecto evidentemente ha cambiado bastante. Y tendrá que volver al Senado entonces. Evidentemente, tendrá que volver al Senado. Así que, pero de todas maneras surgen muchas preguntas respecto a lo que es una ley de dominio, a por qué me puede beneficiar o por qué me puede perjudicar por el contrario. Así que vamos a hablar entonces con una persona experta en la materia. Él es abogado constitucionalista, por supuesto que domina este tema también, que según algunos toca derechos fundamentales. Omar Diloné, abogado. ¿Qué tal? Bienvenido a Más Cerca. Gracias por la invitación. Acércate al micrófono, Omar, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación y estamos a la disposición para conversar este tema. Bienvenido, Diloné. Cuando hablamos de ley de extinción de dominio, y obviamente para que nuestra audiencia vuelva a refrescar el concepto, ¿de qué específicamente estamos hablando? Bueno, la ley de extinción de dominio es una figura... ¿Te puedes acercar más, por favor? Sí, por favor. Aquí hay que hacer, querer no tenga mucho miedo, no tenga miedo. La ley de extinción de dominio es una figura propiamente del derecho anglosajón. Y siempre que hablamos de ese tipo de cosas tenemos que sopesar que todas las legislaciones no siempre son iguales, que el derecho constitucional es un derecho muy local. Esto viene a raíz de un tratado que tiene la Organización de Naciones Unidas, buscando una colaboración internacional entre los países en el tema jurídico de bienes que fueron obtenidos de manera ilícita. Sin embargo, eso es traído básicamente como un enlatado y no se aplatana, vamos a decirlo en términos llanos, como se dice en República Dominicana, a la legislación local. Y viene con una serie de vicios de constitucionalidad que es traído a la discusión nacional y llevado al Senado y es aprobado. Pero ¿qué es una ley de extinción de dominio? ¿Qué es extinguir? Extinguir es finalizar un dominio. Bueno, la ley de extinción de dominio, su finalidad es decomisarte bienes que son de alguna actividad ilícita, que no fueron juzgadas anteriormente y que no violen ninguna de las garantías establecidas en la Constitución. Y ese proceso de decomisar, de quitarte un bien que se supone adquiriste de manera irregular, no puede hacerse a través de la ley de lavado de activos y de otras leyes que persiguen los delitos económicos en el país. Ciertamente, de hecho, contamos con los instrumentos legales para poder hacer eso perfectamente. Simplemente lo llevamos a un juicio, a un proceso penal, en un juicio de fondo, lo condenan y eso llega a una sentencia definitiva y te condenan. Perdóname, partiendo de lo que dices, Diloné, la ley de extinción de dominio es innecesaria. Desde mi punto de vista, otros tienen otra opinión, pero desde mi punto de vista, actualmente contamos con los instrumentos jurídicos para poder decomisar los bienes de origen ilícito. ¿Y cuál sería la diferencia entre decomisarlo teniendo una ley de extinción de dominio
o decomisarlo vía, por ejemplo, la ley contra lavado de activos, si ese fuera el delito. Bueno, uno de los beneficios, si se quiere decir, que trae esta ley, es que supongamos que tú te dedicas al narcotráfico como actividad ilícita y tú diluiste un dinero en unos bienes, pero esa sanción, dado acuerdos que tiene de colaboración internacional la República Dominicana, supongamos que te juzgan en Estados Unidos y tú hiciste ahí un acuerdo, te condenan a cierta cantidad de años, tú sales. Ese dinero proveniente de esa actividad tú lo diluiste en la República Dominicana y no te pueden juzgar por narcotráfico, pero con la ley de extinción de dominio pudieran quitarte esos bienes. Hay un caso muy popular de un personaje que hizo un acuerdo en Estados Unidos y pudo venir aquí a disfrutar sus bienes. Y eso es la ley de extinción de dominio. ¿A quién se refiere? Bueno, un personaje del mundo delictivo que... Quirino Ernesto Paulino. Y Toño Leña, también, y otros también, Joselito.com, otros también que han sido condenados por narcotráfico. Entonces, con la ley de extinción de dominio, eso no sería posible. Eso pudiera ser posible, que esos bienes pudieran ser decomisados. ¿Por qué? Porque dado la colaboración jurídica internacional, pudiéramos obtener pruebas que te lleven a un proceso y te digan, mira, estos bienes no fueron obtenidos de manera ilícita. Está bien que aquí no podemos procesarte penalmente buscando una condena restrictiva de libertad, pero tenemos la prueba de que esos bienes no son lícitos y estamos allá en un proceso para decomisarte. En ese caso, Diloné, nos ampararíamos en un proceso que se llevó fuera del país y que tuvo una sentencia, ¿verdad? Sí. Y ahí podía avalarse en buen derecho. Sin embargo, ¿qué hacer con un individuo que no tiene problema con la justicia alguna, que mucho menos ha sido condenado en ninguna instancia y de repente la ley de extinción de dominio permite hacerle un juicio a las pruebas? Y ese juicio demuestra que, bueno, esa casa que tú tienes, esos vehículos, lo adquiriste de manera ilícita, pero no hay un ilícito sobre ti. Tú sigues siendo un hombre libre, incluso sin acusarte, pero entonces tus bienes te lo podemos decomisar porque tú lo adquiriste de manera ilícita. ¿Cómo lidiar con eso? Una persona que no tiene un proceso y sus bienes entonces son proclives de que el Estado se lo quite. Bueno, esos son de las grandes... de los grandes vicios de constitucionalidad que adolece la ley, porque se supone que el órgano acusador, persecutor de cualquier crimen, tiene que recabar las evidencias y llevarme a un juicio de extinción de dominio y decir, este bien tú lo obtuviste de manera ilícita, entonces nosotros vamos a iniciar un proceso para que a ti te decomisen tus bienes. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre, vamos a decir así, el juicio para quitarme un bien por extinción de dominio y el juicio tradicional que conocemos? ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Bueno, es que no te sancionarían penalmente a tu persona con penas restrictivas de libertad. No. En esa parte, no. Mi pregunta es en cuanto al proceso. O sea, un juicio para extinguir un dominio podría durar 3 años. Tendría que haber un juez, un ministerio público, un abogado defensor, un abogado acusador. Es igual, es la misma parafernalia. Sí, es una dinámica igual, porque tiene que haber un juez que determine eso, tiene que haber un ministerio público que persiga la obtención de esos bienes producto de actividades ilícitas y tú desde luego tienes que defenderte. Pero lo que se trata porque aquí, dicen que es más rápido con extinción de dominio. Sí, porque es un proceso más rápido. No tienes que ir a un conocimiento de una medida de coerción. Bueno, no, de que le conocemos la medida de coerción a un carro. Sí. Señor Carro, ¿usted tiene arraigo? Desde luego, es un juicio a tus bienes. Lo problemático aquí es que si a mí me llevaron a un proceso penal por la calificación jurídica de narcotráfico y lavado de activos, y a mí me declaran inocente, más adelante, en una ley de extinción de por el proceso de la ley de extinción de dominio, tú no me puedes juzgar, porque la ley opera para el porvenir y además hay un principio que dice que tú no me puedes perseguir 2 veces por un delito. A propósito de eso, Omar Diloné, como usted es abogado constitucionalista, ¿cuáles son los conceptos
que contiene este proyecto de ley que son inconstitucional y que podrían caerse en el Tribunal Constitucional, y si a fin de cuentas la ley puede catalogarse como orgánica o es una ley ordinaria como la aprobaron en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados? Mire, hay un problema con la discusión de ese tema. Hay una premura porque se apruebe esta ley. ¿Por qué? No sé, iniciativa propia del gobierno y promesas que quizá hizo a la Embajada de Estados Unidos. O sea, una ley política. Vamos a decir lo que es así, pero esa ley necesita necesariamente una discusión del tema, sobre todo porque no es una ley ordinaria, como se ha querido decir, es una ley orgánica. Y la propia Constitución, en el artículo 112, dice cuáles son las condiciones para que sea una ley orgánica. ¿Por qué orgánica? Bueno, porque toca el derecho de propiedad y desde luego ese es un derecho fundamental. ¿Y qué usted les respondería a quienes dicen que no hay tal derecho de propiedad porque estamos hablando de los bienes que habrías adquirido en el marco de una irregularidad y que la irregularidad no pare regularidad? Bueno, porque se está intentando sentar como base la presunción de culpabilidad, lo cual no existe en la Constitución. Todos somos inocentes. Usted tiene que recabar las evidencias, llevarme a un proceso y demostrarme que yo soy culpable de algo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese derecho de propiedad sí existe, hasta que usted me pruebe que eso no es mío y que yo lo obtuve de alguna actividad ilícita. Y hasta que me condene, por eso, y hasta que me condene por eso. Que lo condenen. Claro. Bueno, Omar, mira, unos temas también que se le cuestionan a la ley es el tema de la retrospectividad. Dicen que esta retrospectividad también afecta la seguridad jurídica. Aplatanemos un poco eso, por favor. Bueno, lo que se quiso buscar en esta ley, y es que siempre se buscan referentes de fuera, y vuelvo y digo que el derecho constitucional es muy local. Se buscó básicamente un referente colombiano, donde dice que no es retroactiva, sino retrospectiva. Son dos términos que significan lo mismo al final. Y en Colombia la ley puede aplicarse de manera retroactiva, excepto en el tema impositivo. Pero aquí no. Nuestra Constitución tiene como garantía fundamental de que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva y que opera simplemente para el porvenir. Ahí viene el tema de la seguridad jurídica. Si se aplicara de manera retroactiva, yo cometo pasa algo y que no es penado por ninguna ley. En el futuro pudieran sancionarme por eso. Sí. Porque me lo aplicarían de manera retroactiva, pero no era penado por la ley. Exactamente. Pero también no era condenable, no era un ilícito. Claro, pero también hay otro principio que dice que como opera hacia el porvenir, tú tienes que aplicarme las leyes vigentes al momento de yo cometer ese ilícito. Entonces tú no me puedes crear una ley que opera hacia el futuro para sancionarme por cosas del pasado. Bueno, pero entonces usted entiende que al menos el proyecto de ley que aprobaron los senadores, ¿entiende usted? Es inconstitucional. Sí, desde su formación es una ley orgánica a todas luces, hasta violación al principio de retroactividad de la ley, doble persecución de un delito, violación al derecho de defensa, la presunción de inocencia, entre otros. Entonces, sabemos que ese proyecto hubo modificaciones importantes que hubo en la Cámara de Diputados, que de hecho lo aprobó un poquito más temprano, asumiendo que no haya habido cambios significativos en cuanto a si es constitucional o no, y que finalmente vaya al Senado y el Senado la apruebe con visos de inconstitucionalidad, mientras el constitucional se pronuncia, mientras alguien se interesa y somete el caso al constitucional y el constitucional se pronuncia, estaría en vigencia. Bueno, hay muchas personas que pudieran someter un amparo preventivo de que esa ley no se aplique. Sin embargo,
En lo que tiene que ver con la aprobación de la ley que vi ahora en la Cámara de Diputados, ellos intentaron acomodarlo un poco a las garantías fundamentales, al artículo 69 de la Constitución. Sin embargo, si no se abandona esa ficción de que es una ley ordinaria solamente para aprobarla de manera rápida, sigue con vicios de inconstitucionalidad. Aprovecho y le pregunto, saliéndonos un poco del tema, aunque quedándonos en su área, porque usted es constitucionalista, ¿por qué es que el Tribunal Constitucional está violando su propia ley en el sentido del tiempo para emitir una sentencia? ¿Son presunciones mías o el Constitucional no está emitiendo la sentencia en el tiempo que la propia ley orgánica de ese tribunal dice? No, de hecho, a mi entender sí lo está haciendo conforme al tiempo que amerita, porque recientemente vi al presidente del Tribunal Constitucional en una entrevista hablando sobre los logros del Tribunal Constitucional y dando básicamente los detalles de que en tiempo se falla una sentencia y la comparativa. Pero su experiencia ha sido así, porque yo conozco gente que dicen que tienen un año que lo apoderaron de casos. Eso depende. Que no han... Eso depende. Abrace su micrófono. Eso depende también el cúmulo de expediente que haya y la salida que se le dé. Pero ¿qué dice la ley? La ley no le da un plazo. Se cumplen los plazos de ley. Sin embargo, en esta cuestión de la ley de extinción de dominio hay que esperar que todo fluya y que eso llegue al Tribunal Constitucional para que eso se le dé una salida. Pero hasta ahora el Tribunal Constitucional no podemos decir que saca los casos con premura exagerada, pero tampoco es un tribunal lento en comparación con los de Latinoamérica. Hay dos cosas, Omar Dilones, que se me quedaban por preguntarte de la ley de extinción de dominio. Primero, que analicemos un poco brevemente el tema de la elusión fiscal, de qué hablamos. Y segundo, cuando dice y sostiene que la ley es orgánica, estamos hablando que el Congreso Nacional, ya en ambas cámaras, ha violado la Constitución de la República, aprobando una ley orgánica por la vía ordinaria. ¿Qué podría pasar? ¿Son proclives los congresistas, aunque soberanos en su ejercicio, por el tema de la inmunidad parlamentaria, de tener algunas consecuencias? Se supone que cuando usted se juramentó como senador o diputado de la República, usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de este país. Es una cuestión más de línea política que de representación. Totalmente. Si el Senado, todos los legisladores estaban conscientes de que eso era una ley orgánica y a sabiendas de eso aprobaron en el Senado en primera y segunda lectura eso. Y lo enviaron a la Cámara de Diputados, quien ha tenido un poco más de sensatez en reconocer que ese proyecto sí tiene vicios en cuanto a la Constitución. Cuando hablamos de elusión fiscal, ¿con qué se come eso? Con jaiba. La gente cree que la elusión es lo mismo que evasión fiscal y no es lo mismo. Pero el público, el pueblo ya no entiende que sí. La evasión fiscal es un delito, propiamente. Usted no paga los impuestos y viola la ley. Sí. Sin embargo, la elusión fiscal es un conjunto de maniobras dentro de la misma ley que no es penado hasta ahora. Para pagar menos. Habilidades. Para pagar menos y para reportar menos. Sin embargo, hay muchos que son de opinión que eso debe tratarse en una reforma tributaria. Hay otros que son de opinión que tiene que introducirse en la ley de extinción de dominio. ¿Y por qué se ha llevado? ¿La suya cuál es? La mía es que debe introducirse en el tema de extinción de dominio. ¿Por qué razón? Porque se ha llevado a la ley de extinción de dominio la defraudación fiscal o lo mismo que la evasión. ¿Por qué no podemos meter la elusión fiscal ahí? Bueno. Y además sería mucho más, un proceso mucho más expedito que meterlo en una reforma y que vaya al Tribunal Superior Administrativo y eso tenga un proceso más largo para usted. En el tema de las diferencias entre un juicio ordinario y el juicio al bien,
usted decía, bueno, por ejemplo, no hay que conocerle coerción al carro o a la finca. ¿Qué otros elementos usted hace pero que eso sea tan diferenciador? Bajo este proyecto sí se le podría conocer una medida cautelar al bien, porque lo congelan. Antes de que usted pueda probar que es suyo, que no es suyo, ya hay una solicitud al juez para que le congele esos bienes, en lo que usted va allá y dice, bueno, esto es mío porque yo lo obtuve de esta manera, y no es así. Usted tiene que solicitar bajo las evidencias que se abra un proceso de extinción de dominio, y cuando se pruebe que esos bienes no son suyos, entonces se le congelan esos bienes y se decomisan. Bueno. Gracias a Omar Diloné, abogado constitucionalista. Hemos hablado de una manera bastante didáctica de lo que es la ley de extinción de dominio, de por qué sería orgánica y de qué manera podría afectarle a usted. Alguien dijo que hay que tener la factura de todo y que si no tiene esa factura y alguien dice ese radio no es tuyo, hay problemas. Es cierto. Lo que pasa es que cuando usted hace, no es un poco tremendista. Cuando usted hace una ley, usted tiene que pensar que van a haber actores que ejecutan esa ley y la pueden aplicar para bien y la pueden aplicar para mal. Y eso se va a poner en manos del Ministerio Público. Imagínese que va a ser recaudador también, se va a quedar con 1%. Sí, imagínese que... Oye, que chivatea también. También le pagan en 3%. Si yo digo, mira, esa cámara que tiene Fernando, yo sé que no es de él, cáiganle atrás. Vale 20,000. Vale 20,000, me toca un 3% a mí que chivateé. Oye, qué aberración. Claro. Es así. Eso es una degradación del Estado de Derecho a simple vista. Gracias, Omar Diloné, abogado de los tribunales de la República. Seguimos más. A nivel Rosario más cerca.